Hola muchachos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva clase de filosofía en línea. En esta ocasión, y como comentaba en el Classroom, esta sesión consiste en una pausa respecto de la materia que veníamos revisando en las clases. Estábamos revisando el tema de la argumentación y sobre eso vamos a continuar trabajando en una clase posterior. Pero como mis estudiantes saben, dentro de los próximos días vamos a realizar una prueba. En consecuencia vamos a hacer una pausa respecto de lo que estábamos tratando para que tengan tiempo de organizar sus apuntes y prepararse para la evaluación. Pero obviamente no vamos a perder la oportunidad de comentar un poquito más sobre la filosofía y aunque sea dedicar una clase estrictamente pensada para estimular su curiosidad. Es eso, es un paréntesis en el cual podremos conversar sobre algunas grandes preguntas que la filosofía se ha formulado a lo largo de la historia de la humanidad. Problemas que son fundamentales, acerca de los cuales nosotros hemos pensado algo alguna vez y que merecen algo de atención. Me refiero a tres grandes preguntas. ¿Qué es el amor? ¿Es posible una vida humana sin violencia? ¿Qué es la felicidad? Temas que difícilmente podemos incluir en ninguna de las unidades que nos toca trabajar en este año escolar, pero que merecen también una pausa para ser tratados. Espero que disfruten esta clase que fue preparada con mucho cariño, en verdad, sobre todo el tema de la felicidad. Esta pandemia ha sido dura para todos, también para el profesor. Y por lo mismo hablar de la felicidad no siempre es tan sencillo. Pero por lo mismo espero que les sirva y que les anime a mirar con altura de miras sus propias experiencias y a ver que la filosofía igual tiene algo que aportarles, no solamente de materia, de contenidos, de erudición, sino que también algunas lecciones de las cuales vale la pena tomar algunas notas. Espero que disfruten la clase. Vamos con eso. El intelectual está siempre luciéndose, el amante siempre perdiéndose. El intelectual se escapa por miedo a ahogarse. Todo el asunto del amor es ahogarse en el mar. Estos versos pertenecen al poeta místico Jalal ad-Din Muhammad Rumi, también conocido como Rumi, y expresan lo radical de la experiencia del amor y lo lejos que queda de cualquier reducción intelectual. Para ser muy sinceros, si yo estuviera bajo penurias o problemas de amor, no sé si buscaría respuestas en la filosofía. Y aunque lo hiciera, no sé si me preguntaría a mí. Echemos una mirada a lo que algunos filósofos nos han dicho en torno a este misterio del amor. Es ineludible comenzar cualquier aproximación al tema del amor por la referencia más clásica en la materia. Me refiero a uno de los más grandes filósofos de la Grecia clásica, Platón, y su obra El banquete. En este famoso texto, Platón discute en la voz de una multitud de personajes, entre ellos Sócrates, su visión del amor. Asistimos así a una presentación de distintas visiones en torno al amor, difíciles de resumir porque además de ser un texto filosófico, El banquete es también un libro rico desde un punto de vista literario y mítico. El contexto es que distintos personajes en una gran cena celebrada por Agatón presentan sus visiones en torno al tema. Entre ellas se presentan por una parte el amor intenso y apasionado que nubla la razón y que por lo mismo debiera de ser evitado. Por culpa de una noche enamorada, sombras, calma, por culpa de un deseo que flotaba, fuimos cuerpo, vida, amor y piel. Se muestra también aquella visión clásica del amor como búsqueda de aquella mitad que nos complementa. Platón expone, en la voz de Aristófanes, un relato sobre los orígenes mitológicos del ser humano, en el cual este habría sido un ente compuesto por dos mitades. En algunos casos, este ser tenía como una mitad un sexo y en la otra mitad un sexo diferente, mientras que en otros casos estos andróginos estaban compuestos del mismo sexo. Zeus,
castiga a estos seres, quien con su super rayo fulminante los separa, condenándolos así a pasar el resto de sus vidas buscando aquella mitad que los completa. Sin embargo, la opinión que probablemente tenga mayor peso dentro de este diálogo es la opinión expresada por Sócrates. En su presentación, Sócrates presenta a Eros como hijo de Penia, la penuria o la pobreza, y Poros, la abundancia generosa y vital. Dado su origen mestizo, Eros vive en la indigencia, en la carencia. El que ama, que no se olvide, a menudo también sufre, pero desde allí ama y busca lo que no tiene, que no es sino la belleza. Cuando la encuentra, se entrega por completo a ella, aunque eso le despoje de todo cuanto escasamente tiene. Así, Eros media entre lo terreno y lo divino, en una aspiración espontánea y perpetua a la belleza que solo hace posible el amor. El objeto último, el fruto de esta búsqueda de la belleza y la inmortalidad que caracteriza a Eros, no es otra cosa que la búsqueda de descendencia, dar a luz a una vida más. Desde luego que esta simple síntesis no hace justicia a la belleza del texto platónico y a la multiplicidad de visiones que en ella se presentan y que sobrepasan a lo que yo he descrito hasta aquí. Es por lo mismo una invitación a que lo revisen por ustedes mismos. Pero nos sirve para relevar algunos aspectos esenciales que caracterizan al amor: el deseo y la experiencia de una carencia fundamental, la entrega desinteresada, el reconocimiento y la búsqueda de la belleza, y la aspiración a la inmortalidad. Sin embargo, esta visión contrasta con otro imperdible en esta materia. Arthur Schopenhauer, filósofo alemán, conocido por su filosofía pesimista, nos invita a una visión un poco más dura del amor. Para Schopenhauer, y lo siento románticos y románticas, el amor pasional no es otra cosa que un engaño. ¡Cállese, hombre horrible! Un engaño en donde el instinto de la especie es lo que se expresa a través de la conducta individual. Es una trampa. Es que para Schopenhauer, solo mediante este engaño, mediante este ardid de la naturaleza que no está destinado a durar, es posible la inmortalidad. Para expresar esto, Schopenhauer elige la analogía de un árbol y que nos permitirá a su vez conocer el concepto de voluntad tal como lo entiende este filósofo. Schopenhauer nos invita a imaginarnos un árbol, donde esta propensión de la vida se manifiesta en un crecimiento indefinido y perpetuo del árbol, y en donde la vida humana, como la vida de cualquier otro ser, se asemeja a la existencia breve de cualquiera de sus hojas. Hojas que nacen y mueren una tras otra, sin que el nacimiento, ni la gloria o la muerte de esas hojas insignificantes y efímeras dañe en nada la vida inacabable del árbol. La voluntad de Schopenhauer, que nada tiene que ver con mi voluntad individual, es un impulso ciego e inagotable por persistir y por ser. Es de esta aspiración apremiante a la vida y a la duración que se da este engaño en el que caemos y que permite que nazca una nueva generación dispuesta a ser embaucada para perpetuar a nuestra especie. En consecuencia, la visión de Schopenhauer en torno al amor es bastante pesimista, pero coherente con la visión evolucionista que allá por el siglo XIX estaba tan en boga. Pero por otro lado, también debemos señalar que la visión de Schopenhauer respecto del amor es más bien plana, ya que no penetra en la verdadera experiencia del amor ni permite hacer distinciones respecto de las distintas maneras en que este amor se manifiesta. Apuntaré en consecuencia no más que un par de ideas de algunos autores más en relación con otros aspectos relevantes del amor. Erich Fromm es un destacado filósofo que también tiene cierta formación en psicoanálisis y destaca en su clásico texto El arte de amar que el amor es uno de los modos fundamentales a través de los cuales el ser humano se enfrenta a su separatidad.
Con esta idea alude Fromm a esta experiencia íntima de sentirnos separados, de darnos cuenta que somos individuos que deben atravesar la vida esencialmente solos. Para lograr este vínculo y disolver esta soledad existencial, el ser humano intenta muchas cosas, dentro de las cuales solamente el amor logra ser, cuando menos a veces, exitoso. Nos propone que el amor debe cultivarse como si se tratara de un arte. Es un compromiso que se cultiva en el tiempo, que requiere esfuerzo, que requiere generosidad y responsabilidad. No es lo mismo amar que enamorarse, aquella experiencia fugaz y que está destinada a desaparecer, mientras que el amor corresponde a una experiencia madura, que como todas las cosas que importan en la vida, demandan de nosotros trabajo y dedicación. Los invito a revisar este texto bastante sencillo y también muy hermoso, y que nos muestra los distintos aspectos dentro de los cuales deberíamos aprender a cultivar este arte de amar. Ahora bien, este amor como motivado por una cierta carencia fundamental es un tema que ya había sido explorado previamente por el psicoanálisis tradicional. Consideren ustedes que desde el momento en que nos separamos de nuestra madre experimentamos una ausencia, la pérdida de un vínculo fundamental. La experiencia de amor más incondicional y completo posible es la que el bebé experimenta en los brazos de su madre, vínculo que ya jamás será posible en esos términos. Desde allí hasta el momento en que tenemos la oportunidad de efectivamente entregarnos a una relación amorosa, se producen procesos complejos que moldean nuestra personalidad. Experiencias, elementos imaginarios, lo que fue y lo que no fue, estructuran nuestra capacidad para amar. En síntesis, amamos según como nosotros mismos fuimos amados, y tomamos como referencia de objeto amoroso a aquellas personas que nos quisieron o no nos quisieron durante nuestra infancia. Y no es un tema exclusivo del psicoanálisis. Las investigaciones sobre el apego, que originalmente se dieron en un terreno conductista con los estudios de Harry Harlow, posteriormente con John Bowlby y otros autores posteriores, son todas expresivas acerca de cómo nuestras vivencias infantiles son determinantes para las relaciones amorosas futuras. Debemos profundizar en nuestro propio autoconocimiento. Si no exploramos en nuestro pasado y quiénes somos nosotros en lo presente y qué aspiramos en lo futuro, difícilmente podamos construir relaciones amorosas duraderas y fructíferas. Por mi parte, tentado a cerrar con alguna impresión personal en relación con este tema, quisiera apuntar a modo de anécdota un falso origen que se atribuye a la palabra amor, que aunque es un origen falso, es cuando menos sugerente. Se dice que la palabra amor proviene del prefijo a, que es una negación en griego, y mor como abreviación de mortis, muerte, es decir, el amor como negación de la muerte. Pero sin embargo, esta idea del amor como negación de la muerte me parece tremendamente sugerente. ¿Qué tiene el amor que no posee la muerte? La muerte es un evento que degrada, que separa, que disuelve. La muerte pone fin a lo que era uno, a la continuidad de la existencia de un ser, que en lo sucesivo se desvanece en una gran nada. Pero el amor niega ese evento. El amor, en un sentido exactamente opuesto, es una experiencia convergente, unitiva, vinculante. Nadie está más vivo que un enamorado, que una madre que estrecha por primera vez a su hijo, o que el amigo encontrado después de mucho tiempo. Tan poderoso es este vínculo que incluso aquellas personas que nos han dejado ya siguen con nosotros de alguna manera. Desde luego que nada de lo dicho hasta aquí resuelve por completo el misterio del amor, pero sirvan estas ideas como un aporte para pensar en este tema. Sin más que agregar, vamos con nuestro próximo tema.
Eric, Fucking pervert, Dan. Jesus, Danny, what the fuck are you thinking? there's a black guy outside. He's breaking into your car. How long's he been there? I don't know. What's going on? Not right now, honey. How many? Danny, how many? One, I think. Is he strapped? Huh? Does he have a fucking gun, Danny? Man, I don't fucking know. Wait a second. What the fuck is going on, Derek? Stay right here and be Jesus! quiet. Stay right here. Wait a second. Derek, wait! Derek! La agresión es una respuesta natural y evidente en todo el reino animal. La vida se alimenta de la vida y en ello hay al mismo tiempo belleza y horror. Que este impulso sea parte de nosotros como seres humanos debiera en consecuencia ser considerado con algo muy natural. ¿Por qué debería ser entonces considerada la violencia como un problema filosófico y no simplemente como un hecho de la naturaleza? Esta pregunta se puede abordar de distintas maneras, pero creo que es pertinente comenzar por una distinción. Los otros seres vivos y con mayor notoriedad los animales carnívoros son capaces de dañar y asesinar a sus presas, sin importar si son bebés, madres, su misma pareja sexual, etc. De hecho, están biológicamente dotados para ejecutar dicho daño con máxima eficacia. A esta conducta podemos llamarla agresividad. Pero el ser humano, originariamente también un animal omnívoro, además de ser capaz de actuar igualmente con agresividad, es también capaz de la crueldad. A saber, actuar con el propósito deliberado de producir daño en otro. Desde luego que no es tan sencillo separar la agresividad como respuesta natural movida por un instinto de supervivencia de la crueldad como cierto género de conducta maligna. Pero aunque la línea que separa la agresividad de la crueldad no sea del todo clara, sí son claros sus extremos. La guerra, el exterminio étnico, el abuso de personas vulnerables, la violencia sexual, el terrorismo, la tortura, son espantosas prácticas que el ser humano ha repetido sistemáticamente a lo largo de toda su sangrienta historia. Sigmund Freud describe en su texto Más allá del principio del placer la presencia de dos impulsos primordiales en nuestro inconsciente. Por una parte está la inclinación erótica, que no debemos entender simplemente como una inclinación hacia el placer, sino que como un instinto conducente a la autoconservación. Por otro lado estaría la pulsión tanática de Tánatos, muerte, y que sería aquel instinto conducente a la muerte y la destrucción. Es decir, en todos nosotros se hallaría presente esta inclinación hacia la violencia y la destrucción, sea de lo externo como de nosotros mismos.
Pulsión que no debemos considerar como necesariamente mala. Consideren ustedes que para poder consolidar nuestro yo, resulta natural la expresión de cierta oposición, a menudo muy enfática, respecto de otros, consiguiendo así la reafirmación de nuestra identidad personal. Más tardíamente, en su texto El malestar en la cultura, Freud señala que para poder conservar el equilibrio psíquico y el orden social, la cultura tiende a reprimir dichos impulsos, cuya liberación desatada solo traería la destrucción y la degradación de la vida civilizada. No es extraño entonces que en circunstancias en donde las reglas sociales se suspenden, emerjan con inusitada violencia dichos impulsos primordiales. Esta visión freudiana, según la cual la violencia sería parte de la naturaleza humana, no es en sentido estricto verdaderamente original ni nueva. Varios siglos antes encontramos la figura del filósofo inglés Thomas Hobbes, quien en su famoso texto Leviatán expresa una famosa fórmula: el hombre es un lobo para el hombre. La tesis de Hobbes es que en condiciones naturales el ser humano tiende a actuar en función de un puro egoísmo, recurriendo a la violencia toda vez que desea obtener lo que desea, lo cual produciría un estado de guerra de todos contra todos. Para dar fin a esta situación destructiva, los hombres ceden parte de su poder y el monopolio de la fuerza al monarca, bajo cuya ley la civilización toma forma y es posible la paz y la concordia. Pero hay otro aspecto que es muy interesante de recalcar aquí. Detrás de la violencia entre dos sujetos siempre se da primero una cierta tensión entre ellos, relación que es examinada y desarrollada de un modo muy interesante por el filósofo alemán Hegel. En sentido estricto, las ideas que presentaré a continuación fueron formuladas por el filósofo ruso Alexander Kojev, quien toma las ideas hegelianas y le da forma en los conceptos que presentaré a continuación. Tomen en cuenta, por cierto, que la filosofía de Hegel constituye una verdadera catedral conceptual, razón por la cual lo que presentaré aquí no pasa de ser la pincelada de una pincelada de lo que Hegel realmente presenta. Consideren las cosas de la siguiente manera. Cada vez que ustedes interactúan o conversan o discuten con otras personas, sean ellos sus padres, sus profesores, amigos, desconocidos en Facebook, cada vez que dejan un corazoncito en Instagram, cada vez que un youtuber les pide un like, deja tu like, presiona la campanita y suscríbete a mi canal. Cada vez que los rostros famosos se ofrecen en las pantallas, ¿qué es lo que se busca? Para Hegel la respuesta es clara. Toda vez que una conciencia se opone a otra, lo que persigue es su reconocimiento. Esto conduce a que en esa confrontación cada conciencia persiste en doblegar a la otra, reafirmándose a sí misma y obteniendo así el sometimiento de la otra. Esto se llama la dialéctica del amo y el esclavo, y que explica la dinámica histórica a través de la cual individuos, grupos, naciones se confrontan unas a otras, con el triunfo sucesivo de unos sobre otros. Pero he aquí algo muy interesante. De esa dialéctica, de este movimiento recíproco, emerge una paradoja tremendamente interesante. Por una parte, el amo necesita del esclavo, ya que es de su sometimiento y muchas veces de su trabajo que él obtiene su reconocimiento y su condición de ente poderoso. Sin su esclavo, el amo es nada, lo cual sin embargo también le deja incompleto, ya que ¿qué clase de reconocimiento es el que puede provenir de un ente que considera inferior a sí mismo? Y por el otro lado, el esclavo, desde su sometimiento, es sin embargo quien produce la cultura. Desde su sumisión, en su aspiración a la libertad y la realización que solo ostenta el amo en su cúspide, es que se produce el canto, la poesía, el arte.
No es nuestro punto acá, pero no puedo dejar de destacar algo que se nos enseñaba cuando yo tenía cuando menos mis clases de estética hegeliana. Es de la lucha dialéctica que florece el espíritu humano, lo cual da sentido a una famosa sentencia de Hegel: los pueblos felices no tienen historia. Pues, ¿de dónde nace el canto? Sino de la hermandad de los oprimidos, de la solidaridad de los postergados, del amor incondicional de aquellos que dan su vida y su propia libertad por un nuevo amanecer. Si me preguntan, creo que debemos abordar esto de dos maneras posibles. Por un lado, a través de la formación ética, contribuyendo a la formación de sujetos autónomos, empáticos con su entorno, sensibles a su realidad, comprometidos con su tiempo histórico. Por otra parte, la discusión debe ser política. No debemos olvidar que a partir de la Revolución Francesa y con mayor fuerza después de la Segunda Guerra Mundial, se consolida el discurso en torno a los derechos humanos, el cual conmina a los estados a limitar sus acciones con el objetivo de preservar la dignidad humana. Sobre estos límites, sobre estos conceptos y sobre estas materias discutiremos en clases posteriores. Siendo así, vamos a nuestro último tema. Chris, come. Hi, Chris. Mr. Fromm, good to see you. Nice shirt. Thank you, sir. Chris. Hey, Jay. Chris, sit down, please. I thought I'd wear a shirt today, you know, being the last day and all. Well, thank you. Thank you. We appreciate that. But, wear one tomorrow, though, okay? Because tomorrow's going to be your first day. If you'd like to work here as a broker. Would you like that, Chris? Yes, sir. Good. We couldn't be happier. So, welcome. Was it as easy as it looked? No, sir. No, sir, it wasn't. Good luck, Chris. Thank you. Thank you. Thank you, sir. This part of my life, this little part, is called happiness. Esta vez, dejadme ser feliz. Nada ha pasado a nadie. No estoy en parte alguna. Sucede solamente que soy feliz. Por los cuatro costados del corazón andando, durmiendo o escribiendo, ¿qué voy a hacerle? Soy feliz. Soy más innumerable que el pasto en las praderas. Siento la piel como un árbol rugoso y el agua abajo, los pájaros arriba, el mar como un anillo en mi cintura. Hecha de pan y piedra la tierra, el aire canta como una guitarra. Soy feliz, soy un hombre feliz y quiero que me perdonen por este día los muertos. Estos versos de Neruda, Oda al Día Feliz, como así también esta escena de esta película En Búsqueda de la Felicidad, retratan de una u otra manera esa experiencia que todos nosotros buscamos, sea como alegría inmensa, como éxtasis amoroso o simplemente como remanso y calma. Todos buscamos la felicidad. Se nos van los días y los años a la siga de esa experiencia inacible y huidiza, y que cuando llega pareciera que dura tan poco, pero cuando se da, todo sufrimiento ha valido la pena. ¿Qué es la felicidad? ¿Y por qué es tan difícil alcanzarla? La filosofía, sobre todo en sus vertientes más clásicas,
nos ofrecen algunas reflexiones interesantes en torno al tema de la felicidad, algunas de las cuales considero extremadamente pertinentes dada la dura circunstancia que estamos atravesando todos como sociedad. Espero sean de su provecho. Una aproximación al concepto de felicidad la podemos rastrear en el filósofo Epicuro de Samos. A los 35 años de edad, Epicuro compra un pequeño terreno a las afueras de la gran urbe que por entonces era Atenas. Construye una modesta casa, fundando allí su escuela, que en lo sucesivo se llamará El Jardín. Mientras en Atenas la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles congregaban a grandes intelectuales en la búsqueda de elevadas verdades, el Jardín de Epicuro se transforma en un remanso que permite el diálogo amistoso, sin mayor norte que el de cultivar una vida feliz. La filosofía de Epicuro es llamada hedonismo, ya que en el centro de sus reflexiones se sitúa el placer. Pero nada tiene que ver esta idea que cultiva Epicuro en relación con el placer con la insensata búsqueda del goce instantáneo y la entretención permanente a la que nos empuja nuestra cultura del consumo. Muy por el contrario, comprende la felicidad y el placer como un estilo de vida, como una forma de ser permanente, que es posible en la medida que aprendemos un cierto arte del buen vivir. Para Epicuro, ni todos los deseos deben ser satisfechos, ni todos los sufrimientos evitados. Lo sabio es aprender a distinguir entre distintos tipos de placer, entendiendo que a veces disfrutes intensos solo conducen a mayor sufrimiento, mientras que algunos sufrimientos son necesarios en aras de un bien mayor. Invita, en la misma línea, a distinguir entre aquellos placeres naturales de aquellos placeres artificiales, vanos y mundanos, que en nada enriquecen nuestras vidas ni llenan nuestro espíritu. Si bien somos libres de cultivar los placeres que nosotros estimemos pertinentes, Epicuro sitúa en un plano superior los placeres del espíritu, mientras que los placeres del cuerpo deben ser cultivados pero siempre con algo de moderación. De allí que Epicuro nos invita a un estilo de vida regido por la prudencia, sin perder el norte de un disfrute pleno de nuestra vida, pero no olvidando que no solamente importa que nosotros disfrutemos de nuestra vida, sino que el disfrute se encuentra de forma compartida. Por más que Epicuro invita a los hombres a ser autosuficientes, también invita a respetar la vida animal y a cultivar la amistad. Otro filósofo indispensable para hablar de la felicidad es Aristóteles, de quien ya hemos hablado en otras sesiones. En su clásico texto Ética a Nicómaco, Aristóteles hace una fina distinción en torno a la felicidad y las maneras en que los hombres persiguen este bien, distinciones que considera relevantes para desde allí postular su teoría ética. La obra parte con el siguiente principio: todos los hombres buscan por naturaleza ser felices. Pero aunque esto pueda resultar muy obvio, ¿en qué consiste la felicidad? Y aquí es donde Aristóteles hace algunas distinciones interesantes. Señala que los hombres suelen perseguir de forma natural la felicidad en ciertos bienes, cuando menos aquellos que Aristóteles identifica como los más comunes. Por una parte, los hombres buscan la felicidad en el placer, en la riqueza y en el honor. Pero si bien Aristóteles no condena estas preferencias, ya que cada hombre es libre de elegir lo que estime conveniente, sí se cuestiona si es que está allí la verdadera felicidad. ¿No debería la felicidad ser algo duradero? Si es así, ni el placer, ni la riqueza, ni la fama duran para siempre. Y además, ¿no debería la felicidad descansar más bien en uno mismo antes que en algo externo a nosotros? De nuevo, cuando buscamos la felicidad en el placer, en la riqueza o en el honor, estamos buscando la felicidad en algo externo a nosotros, y cuando somos privados de estos bienes experimentamos sufrimiento. Y es de aquí que nace entonces la propuesta aristotélica. ¿Dónde puede radicar la felicidad si no en nosotros mismos? Para Aristóteles, la verdadera, duradera y auténtica felicidad se encuentra en la virtud. Los griegos, para referirse a la virtud, usan la palabra arete, la cual significa excelencia. En otras palabras, Aristóteles está convencido de que todos los seres tienen una finalidad. La semilla tiene por finalidad convertirse en un vigoroso árbol. Del mismo modo, la tarea del ser humano es llegar a convertirse en la máxima expresión de sí mismo. Nada me llena de mayor satisfacción ni de mayor goce que darme cuenta que he logrado alcanzar mi máximo potencial.
es una invitación para que ustedes mismos puedan descubrir cuál podría ser su excelencia. Les invito a revisar un poco en torno a esta idea. Mino, tranquilízate, por favor. Para ser francos, me gustaría vivir esa vida fácil que dices, como lo hacen los demás. Pero tengo otras cosas que hacer antes que poder llevar a cabo esa vida. Algo que no puedo renunciar. Ese es mi destino y debo seguirlo. No puedo cambiar mi vida, entiéndelo, Mino. Saori dijo una vez que todos los humanos deberían vivir de acuerdo con la estrella bajo la que nacieron. Algunos nacen con estrellas de buena suerte y otros con estrellas de mala suerte. Lo único que puedo decir es que siempre daré lo mejor de mí, cualquiera que sea mi estrella. Por último, queridos amigos, no puedo dejar de compartir con ustedes la visión estoica en relación con la felicidad. De nuevo, nada encontraremos aquí acerca de la felicidad como un goce intenso, pero si queremos encontrar algo de paz, más aún en las oscuras circunstancias en las que nos encontramos, quizás valga la pena prestar algo de atención a lo que los estoicos quieren compartir con nosotros. Imaginen ustedes que tienen una buena vida, acomodada, con un trabajo, con un emprendimiento exitoso, y un buen día lo pierden todo. Así es como comienza la filosofía estoica, con Zenón de Sitio, quien después de sus 30 años, siendo un mercante, naufraga y lo pierde absolutamente todo. Las ideas estoicas florecieron a lo largo de varios siglos y se plasmaron no solamente en las enseñanzas de Zenón de Sitio, sino que también en el pensamiento de un esclavo, Epícteto, como así también, y miren el contraste, en el pensamiento de uno de los más grandes emperadores del Imperio Romano, Marco Aurelio, personajes que citaremos en esta ocasión. Epícteto es enfático en señalar que no podemos elegir las circunstancias que nos toca vivir. Nacemos en un mundo que funciona de cierta manera y en medio de estas circunstancias podemos rechazar lo que nos ha tocado vivir o aceptar del mejor modo posible estas circunstancias y tratar de ser felices dentro de ese contexto. Se trata en definitiva de que hay cosas que no están bajo nuestro control. Como no está bajo nuestro control, por ejemplo, vivir una pandemia. ¿Qué podemos hacer en consecuencia? ¿Puedo yo rechazar la pandemia y decir que no exista? Es evidente que no. Lo que sí puedo hacer es cambiar la actitud con la cual me enfrento a esta circunstancia y tratar de lograr en mí la mejor perspectiva posible. Así, aunque nosotros no creamos en la existencia de un destino, sí podemos admitir que en cierto modo existen al menos algunos aspectos de la realidad que se asemejan al destino. No podemos evitar que nuestro cuerpo cambiará, enfermará y eventualmente morirá. ¿Qué nos queda entonces? ¿Qué podemos elegir? En este contexto es expresivo del pensamiento de Epícteto una famosa oración desarrollada por un teólogo norteamericano en el siglo XX, pero que recoge muy bien lo que está pensando Epícteto en la famosa plegaria de la serenidad, y que dice algo así como: Señor, concédeme la serenidad para aceptar aquellas cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas cosas que sí puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia. En la misma línea, Marco Aurelio es enfático en invitarnos una y otra vez a aceptar que vamos a morir. Pensamiento que podemos sintetizar en una famosa fórmula que, si bien no pertenece a Marco Aurelio, pertenecía al espíritu de la época estoica. Memento mori, memento vivere. Recuerda que morirás. Recuerda vivir. Una y otra vez, Marco Aurelio persiste en recordarnos que lo único que tenemos es el presente. Ni el pasado ni el futuro nos pertenecen. Solo podemos actuar en el ahora. Y en consecuencia, lo único que podemos elegir es vivir del mejor modo posible las circunstancias que nos toca vivir. Mejor debería rendirme y volver a cocinar fideos. Rendirte, no rendirte. Fideos, no fideos. Estás preocupado por lo que fue y lo que va a ser. Hay un dicho: el ayer es historia, el mañana es un misterio
Pero el hoy es un obsequio. Por eso se llama presente. Como decía en Breaking Bad, todas las cosas malas deben llegar a un final. Y eventualmente esto cambiará. Pero en el intertanto, no podemos vivir en la espera de un futuro que quién sabe cuándo llegará. Aprovecha el día. Vive este momento. Intenta, dentro del mejor modo que puedas, ser feliz. Espero que las reflexiones que hemos compartido hasta aquí hayan sido de algún interés para ustedes en estas circunstancias. Es momento de hacer una síntesis final. La filosofía no tiene por propósito llenarnos de conocimiento vacío, de un montón de conceptos, autores y fechas. Su gran finalidad es la de invitarnos a ampliar nuestra mirada, a hacernos más sensibles con el mundo que compartimos con otros, a ser empáticos con las otras personas que al igual que nosotros sufren y buscan también ser felices, y busca empujarnos a transformar nuestras circunstancias, partiendo primero por transformarnos a nosotros mismos. Hemos observado a lo largo de estas clases que la filosofía se basa en el diálogo constructivo, en el razonamiento lógico y en el cuestionamiento sistemático de aquellas cosas que parecen obvias. Para ello, persigue obtener definiciones, conceptos, relaciones lógicas que permitan arrojar luz sobre dimensiones de la existencia que de otro modo parecen ser opacas, oscuras, confusas. Naturalmente que la filosofía no puede responder a todas las preguntas. Más bien, pareciera ser que la filosofía abre otras preguntas. En un ejercicio inacabable de la interrogación, ¿sirve de algo aquello? En mi opinión, y en la de muchos otros autores, el preguntar en sí mismo ofrece una mayor perspectiva, ofrece horizontes más amplios y por último, nos invita a una vida auténtica. Pues bien, hasta aquí queda esta videoclase de filosofía en línea. Espero que haya sido de su interés y disfrute. Les recuerdo que todos los comentarios son bienvenidos y los invito a todos a participar en este diálogo en el tiempo. Deseo que todos ustedes estén muy bien. Les dejo un gran abrazo y nos veremos en una próxima videoclase de filosofía. Que estén muy bien. Adiós. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Estamos en un tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Con solo unas palabras un caso puede resolver. Pero pega una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en venta está. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará.